Volviendo a Dios, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Es un gusto saludarlos ahora un poco temprano, ya que no tenemos noticiero, con la ciudad desierta, con la radio desierta, todos de vacaciones, pero sé que tú estás ahí, el que hoy le toca escuchar el mensaje, el que Dios tiene preparado que nos escuche hoy. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y me acompaña como todos los jueves mi esposa Esmeralda Martínez, y ella te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, nuevamente gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios todos los jueves de 6 a 7 de la tarde aquí en Radio Esperanza. El teléfono es 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También tenemos un correo que es volviendoa.dios@hotmail.com y un número de celular para mensajes de texto, ya sea hoy o durante la semana. Es el 818-252-8607 y una página de internet donde puedes encontrar prédicas de programas anteriores. Es www.elrenuevo.com.mx. Esperamos tu llamada. Bueno, otra vez gracias por acompañarnos a todos los pocos que se quedaron en la ciudad, ¿no? Los que no tenemos no tenemos para irnos, no tenemos para quedarnos, dice el chiste, mucho menos para irnos, ¿no? Y vamos a comenzar con el tema de hoy. Estamos terminando casi el libro de Apocalipsis. La semana pasada, si estuviste con nosotros, hicimos un repaso de todo lo que hemos visto de Apocalipsis. Y además vimos un poquito de Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Y vimos varias cosas. Vimos el día en que el Señor regresa a la tierra, pero ahora diferente a la primera vez que vino. Ahora trae venganza sobre los que lo ignoraron. Ahora viene a traer el día de juicio, el día de la ira del Señor. Vimos cómo va a pisotear a todos los pecadores, cómo serán reventados como uvas en un lagar. Eso dice la Biblia. ¿Te imaginas eso? Por eso dice la Biblia, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, del Dios vivo, del único Dios vivo. Yo sé que muchos dicen, no, pero es que mi Dios no es así, y ese es tu mayor problema, que no conocemos, que no conoces al Dios verdadero. La semana pasada vimos cómo después de eso, después de toda la destrucción que viene a hacer Jesús mismo, los hijos de Dios nos quedamos con Cristo en esta tierra por 1000 años. Lo que la gente conoce como el milenio. La Biblia no dice a qué ni cómo será ese periodo, pero sí dice que serán 1000 años. Algunos dirán, es que son muchos. Pero en realidad no son nada. Si vamos a vivir eternamente, 1000 años no es nada. Ahora bien, esos 1000 años, dice la Biblia, dice Apocalipsis 20, que son sin Satanás en la tierra, que será atado y echado al abismo por un tiempo, y sin sus hijos, sin los pecadores. Si te das cuenta, acaban de ser destruidos en Apocalipsis 19, ¿recuerdas? Entonces, 1000 años. Todos los hijos de Dios con Jesús en la tierra. Todos, es decir, ya no va a haber una parte en el cielo y otra en la tierra. Todos en la tierra. Apocalipsis 24 dice que son los que recibieron facultad de juzgar. Porque decimos, no sabemos a qué nos quedaremos aquí. Pero Apocalipsis 24 nos da una pista. Dice los que recibieron facultad de juzgar. Y 1 Corintios 6, del 2 al 3, Pablo le dice a los cristianos, ¿no te das cuenta que juzgaremos al mundo? ¿No te das cuenta que juzgaremos incluso a los ángeles? Y quién sabe si eso es lo que estaremos haciendo en la tierra por 1000 años. Pero después de eso, cuando los 1000 años se cumplen, pasan dos cosas. Primero, resucitan ahora los que no son hijos de Dios. Esta es la segunda resurrección. Y Satanás es suelto otra vez de su prisión, pero por un poco de tiempo nada más. Casi de inmediato va a ser echado, pero ahora al lago de fuego. Y los de la segunda resurrección también con él. Es decir, casi resucitan solamente para ser juzgados otra vez y echados al lago de fuego.
Pero la pregunta que yo he escuchado, que yo también un tiempo me he hecho y que hace la gente es, bueno, ¿pero qué no habían sido juzgados ya? Pues por algo estaban en el infierno. Aquí dice Apocalipsis 20 que el Hades y la muerte entregaron a sus muertos. Se ve también incluso que los de la primera resurrección, los hijos de Dios, dice, son juzgados según el libro de la vida. Y otra vez la pregunta es, ¿pero qué no habían sido juzgados también? Pues tanto ya habían sido que estaban en el cielo, ¿verdad? Resucitaron y otros fueron arrebatados. Y después se ve que vinieron con Jesús en Apocalipsis 19. Y luego estuvieron lo que vimos ahorita, los 1000 años en la tierra con Jesús. Entonces, ¿cómo es que serán juzgados otra vez? Y de esto es de lo que queremos hablarte hoy, del juicio de Dios. Y es que no hay solo un juicio. Aquí Apocalipsis 20 habla del juicio del trono blanco, ¿no? Y nosotros queremos hablarte en general del juicio que dice la Biblia que hay. Vamos a hablar primero un poco de Apocalipsis 20, pero quiero que entiendas algo. Esto te va a aclarar las cosas. En realidad es un segundo juicio. Es decir, hay un primer juicio que determina a dónde vas, si vas al infierno o vas al cielo. Pero hay que acordarnos de algo, que la tierra donde estamos hoy y estos cielos que hoy vemos y el infierno que está en el centro de esta tierra hoy, la Biblia dice que son provisionales. Es decir, no son definitivos. La Biblia enseña que vienen cielos nuevos y viene una tierra nueva. Aquí mismo, si avanzas un poquito, en Apocalipsis 21, comienza diciendo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron. ¿Te das cuenta? Hay un primer cielo y una primera tierra que pasarán y vendrá segundo cielo y segunda tierra. Ese es el destino de estos cielos de hoy y de la tierra de hoy. Jesús lo dijo en Mateo 24:35. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Pero está diciendo el cielo, este cielo y esta tierra pasarán, son provisionales. Lo mismo dice en Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12 dice, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán deshechos y los elementos se fundirán. Y dice en el 3:13, porque nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Hay otros versículos más, pero yo creo que con estos es suficiente para ver que esta tierra y estos cielos son provisionales, serán deshechos un día. Los cielos enrollados como una persiana, dice la Biblia. Pero la tierra hoy está poblada. El infierno está habitado hoy por todas las personas que han muerto sin Jesús. Todos los que han muerto con su pecado. Y el cielo también está poblado, como ya vimos en Apocalipsis, por las personas que han muerto en Jesús. Entonces, aquí Apocalipsis 20, lo que narra es que antes de ser deshecha, de ser destruida esta tierra y estos cielos, serán sacados tanto los que habitan el cielo como los que habitan el infierno y serán enjuiciados de nuevo. ¿Pero por qué un nuevo juicio? ¿Para qué? Otra vez, lo que pasa es que el cielo de hoy y el infierno son lugares, no sé cómo explicártelos, pero generales o sin separaciones. Es decir, por ejemplo, está el cielo y está todo el cielo, es parejo. El infierno igual, el fuego parejo, por explicarlo de una forma trivial, las llamas, el horno a una misma temperatura. Pero el lago de fuego, donde serán echados el diablo, las personas que no creyeron en Jesús y el mismo Hades completo, no es igual al infierno. El lago de fuego es un lugar donde hay niveles de castigos. Mira, nota estos versículos. Lucas 12,
47 y 48. Lucas 12, 4, 7 y 4, 8. Dice, el siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado, pero poco, porque a todo quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. ¿Te das cuenta? Unos recibirán muchos azotes y otros no tanto. Los dos duelen, los dos son castigos, los dos son eternos, pero son diferentes. Este otro dijo Jesús en Mateo 10, 14 y 15. Mateo 10, 14 y 15. Dice, si alguno no los recibe, le dice a sus discípulos, ni los oyere, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de sus pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, aquella ciudad iba a ser castigada más fuerte que Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra tendrían un castigo más tolerable. ¿Te das cuenta? Es que en el lago de fuego, en la muerte segunda, va a haber niveles de castigo. Todos sufrirán, todos serán castigados, pero el castigo de unos será peor o más fuerte que el de otros. ¿Te das cuenta? Los que no viven el cristianismo, los que mueren sin Jesús, irán al infierno. Pero luego al final, cuando la tierra y el infierno tengan que ser deshechos, serán sacados de ahí para ir al lago de fuego. Ahora sí eternamente. Y ahí sí, depende de lo que hayan hecho, será el castigo que se les dará. Castigo al fin, ardiendo al fin. El religioso irá igual que el violador. Tal vez tengan castigos diferentes, pero castigo al fin y ardiendo los dos al fin. Y lo mismo va a ser para los que van al cielo. Cuando estos cielos tengan que desaparecer, serán juzgados otra vez, ahora para entrar a la tierra nueva y recibir su recompensa según sus obras. Los pecadores recibirán el castigo según sus pecados, y los hijos de Dios recibirán su recompensa según sus obras. Obras, grábalo en tu mente. Fruto, dice la Biblia, que tenemos que dar fruto. Apocalipsis 22 es lo que dice cuando dice, los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos. Aquí está hablando de los primeros, de los buenos. Dice, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Según sus obras. Romanos 2, 5 y 6. Romanos 2, 5 y 6 dice, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira y el juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Te das cuenta? Para eso es el segundo juicio, para repartir niveles tanto de castigo como de recompensas. En realidad, este segundo juicio, no hay angustia de si irás a la tierra nueva o al lago de fuego. Los que vienen del cielo ya saben que irán a la tierra nueva. Y los que vinieron del Hades, que salieron del infierno, irán al lago de fuego. Aunque estos sí gritarán y clamarán por una segunda oportunidad. Pero no existe segunda oportunidad. De ninguna manera, uno que viene del cielo con Jesús va a ir a parar al lago de fuego, ni viceversa. Alguien que viene del infierno no va a poder parar de ninguna manera en la ciudad santa. Apocalipsis 26 dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Te das cuenta? No hay segundas oportunidades, no hay purgatorio. El segundo juicio solo es para esto. No sé si lo entendiste, no sé si me expliqué claro. Ahora, si esto es así, entonces hay un juicio más importante que el de Apocalipsis 20. Hay un juicio más importante para nuestras vidas, y ese es el primer juicio. Y este puede llegar
en cualquier momento para nosotros. Hay dos formas de llegar ahí. Uno es el que vimos en Apocalipsis 14 y Apocalipsis 19, el día de la siega, cuando el Señor comienza su descenso a la tierra y ciega a la tierra, es decir, cosecha, lo que conocemos como el rapto, como el arrebatamiento. Y es así de sencillo. ¿Sabes cómo es este juicio? Los que comienzan a volar sin tener alas, los que comienzan a flotar, los que comienzan a ascender, a sentir que son absorbidos. Esos son los que el Señor está declarando inocentes, salvos. Los que se quedan, los que son dejados, es porque han sido declarados culpables. Así de fácil. Y como ya vimos, se quedan en la tierra tan solo para ser aplastados, para ser reventados, destripados por los mismos pies del Señor, pisoteados como uvas en un lagar. ¿Te das cuenta? ¿Comprendes esto? Jeremías 11:11. Jeremías 11:11. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo sobre ellos mal, del cual no podrán salir. Dice, y clamarán, y no los oiré. ¿Te das cuenta? Por más que griten, por más que pidan perdón, ya habrá pasado. Dios no escuchará ese clamor. El arrepentimiento es hoy. Ese día ya no hay oportunidades. Ese día, dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Sí, pero ya es de oquis. El arrepentimiento, para ti que me escuchas, es hoy. Es hoy. No arriesgues tu vida. Ese es el día de la ira, es el día del juicio. El que vimos ahorita, Romanos 2:5. Por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, el día de la ira es el día del juicio de Dios. Si el Señor descendiera hoy, si el Señor descendiera esta noche, si el Señor descendiera mañana, yo te pregunto, ¿tú qué crees? ¿Tú serías arrebatado o serías dejado para ser reventado por Jesús? Yo sé que como todo cristiano, y más si eres evangélico, vas a decir, no, yo soy salvo, yo seré arrebatado. Y la pregunta es, ¿por qué crees eso? ¿En qué estás confiando? Yo no digo que no lo seas, solo digo que si te equivocas, hermano, ya no habrá otra oportunidad. Y hoy es cuando tienes que preguntarte, ¿y si estoy equivocado? Hoy tienes que preguntarte, ¿en qué estás poniendo tu confianza? ¿Sabes? No estamos tomando las cosas en serio. No lo estamos tomando tan serio como es. Si bajara Jesús hoy, ¿en qué estás poniendo tu confianza? Y otra vez, si te equivocas, no hay más. Si te equivocas, serás echado a un lago de fuego. Eso es lo que dice su palabra. Tú que eres católico y dices, bueno, es que esta es la iglesia que Cristo fundó. Yo te pregunto, ¿y así nos salvamos? ¿Perteneciendo a una iglesia? ¿Perteneciendo a la que Cristo fundó? Y yo te pregunto, ¿y de verdad tú crees que Cristo la fundaría? La Biblia no dice eso, pero mira, en la Biblia se ve una ocasión cuando Dios se hizo un pueblo, se escogió un pueblo, los israelitas, los que hoy son los judíos. Pero si no se arrepienten, no van a ser salvos. Pero aunque es el pueblo que un día Dios escogió, eso no les garantiza nada. Tienes que preguntarte, hermano católico, ¿nos salvará la Virgen? ¿Nos salvará pedirle a San Judas? ¿Cómo nos salvamos? Tú que eres evangélico, ¿qué contestas? ¿Cómo nos salvamos? ¿Repitiendo una oración? ¿O igual que los católicos, perteneciendo a una iglesia? ¿Desde cuándo una iglesia salva? Ah, no, tú que eres evangélico dices, es que te salvas recibiendo a Cristo, ¿verdad? Bueno, yo te pregunto si sabes qué es recibir a Cristo. Repetir una oración, ¿es recibir a Cristo? ¿Bautizarse es recibir a Cristo? ¿Sabes siquiera lo que es recibir a Cristo? ¿Por qué crees que vas al cielo? ¿Por qué estás tan confiado? Otra vez, no estoy diciendo que no lo seas.
lo que trato es que lo pienses. Y si estoy equivocado, no habrá más oportunidad. Todas las oportunidades son hoy. Los testigos de Jehová necesitan preguntarse, ¿y si Jesús, si era Dios? ¿Y si sí son 3 en 1? Y los católicos, ¿y si estoy equivocado? ¿Y si en verdad le ofendo al adorar imágenes? ¿Y si en realidad, si es adorar y no venerar lo que me están enseñando? ¿Y si no me está escuchando la Virgen? ¿Y si está muerto el tal Judas? Tienes que preocuparte por ti. Tienes que preocuparte por tu familia. ¿Y si te están engañando? La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿A qué se refiere? ¿Cómo nos salvamos? La salvación tiene que ver todo con el pecado. Sin santidad nadie verá al Señor, dice la Biblia. Entonces se trata de ser santos, se trata de dejar el pecado, se trata de luchar contra el pecado. Yo creo que eso todos lo sabemos. ¿Y cómo vamos a saber lo que es pecado? Tenemos que leer la Biblia. Para eso es la palabra de Dios. Pablo dijo en Romanos 7, yo no conocí el pecado, sino por la ley. Para eso es la ley de Dios. ¿Cuál es el principal problema de los católicos? Que no leen la Biblia. Por eso no saben lo que es pecado. ¿Y qué es lo que está pasando con el pueblo evangélico? Que no leemos la Biblia tampoco. No la leemos como Dios manda que la leamos. No se lee en pedacitos, no se sacan versículos. La Biblia se lee como todo libro, de principio a fin, de forma corrida, en forma cronológica. Pero como no lo hacemos, por eso no sabemos todo lo que es pecado. Y lo peor que está pasando, y todo por falta de estudio de la Biblia. Por eso Dios dijo en Oseas 4:6, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Mi pueblo es destruido por falta de estudio de la palabra. Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15 que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos puede hacer sabios para salvación. Por eso el pueblo es destruido por falta de lectura de la Biblia, de estudio de la Biblia y de practicar la Biblia. Yo te pregunto, ¿la estás leyendo completa? ¿La estás leyendo por tu cuenta? Si no lo has hecho, inevitablemente estás siendo engañado y tu final va a ser terrible. ¿Qué está pasando por no leer la Biblia? Ya vimos lo primero, no sabemos lo que es pecado. ¿Y cómo vamos a luchar contra el pecado si no sabemos lo que es pecado? Pero lo peor, lo trágico, lo más diabólico, lo más triste, las religiones en general, las que se dicen cristianas, están enseñando como doctrinas cristianas, prácticas que son pecado. Pero tú no te das cuenta porque no lees la Biblia. Orarle a la Virgen es pecado. Hacerle un rosario a la Virgen es pecado. Llevarle mañanitas es pecado. Pedirle cosas a un santo es pecado. Pero la Iglesia Católica te enseña que es bueno y lo haces y estás pecando y vas a ir al infierno. Todas las doctrinas, las principales doctrinas de los testigos sobre el Espíritu, que es solo una fuerza, sobre Jesús, que no es Dios. Cuando Jesús dijo, el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Está rechazando a Dios mismo, porque Jesús es Dios. Y con los cristianos evangélicos, tristemente, es lo mismo. Hoy les están enseñando a pedir prosperidad, a desear las cosas materiales, cuando lo primero que sucede en una persona cuando se encuentra con Dios de verdad es que cambia sus deseos, es que no puede tener los mismos deseos, es que dice la Biblia que no se puede servir a dos amos, es que dice la Biblia que no se puede amar a Dios y a las riquezas, y es que dice la Biblia que raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero los pastores te dicen hoy, no, es que no lo amamos,
Solo lo deseamos. Es que somos hijos de un gran rey. Es que debemos tener lo mejor, y engaños así. Hemos tratado de hablar de todo este tipo de engaños, pero es imposible hacerlo. Nadie lo puede hacer por ti. Tú tienes que preocuparte por ti mismo. Tú tienes que preguntarte, ¿y si me lleva al infierno? ¿Y si están equivocados? ¿Y si el pastor está equivocado? ¿No te da miedo? Si llegas engañado ese día, te vas a quedar. No hay ningún pretexto que valga delante del Señor. Mateo 7:22 dice Jesús: muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y dice Jesús: yo les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero te das cuenta, está hablando de personas que hicieron milagros, como tu pastor, pero se quedan para ser pisoteados. Personas que echaron demonios, pero se quedan para ser pisoteados. Jesús les dijo: no te conozco. Y son personas que decían: en el nombre de Jesús yo te reprendo, y en el nombre de Jesús sale Satanás. Y se quedaron para ser pisoteados. ¿No te da temor? Dice Jesús: no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Dónde el Señor dejó escrita su voluntad? En la Biblia. En la Biblia. No se la dio a alguien más para que nos la diga. Está escrita en la Biblia. Si no la lees, si no la estudias, no serás salvo. No lo eres. Solo estás creyendo y siguiendo palabra de hombre. Y probablemente un hombre muy avaricioso, como tu pastor. Tu vida está en peligro, hermano. Tantas doctrinas que te han enseñado hoy, tantas doctrinas del diablo, como la doctrina de la prosperidad, como la doctrina de la comodidad, el no hacer obras, como los milagros, como los milagreros que andan por ahí haciendo sus shows y sus campañas de sanidad. Y ven, porque va a haber milagros jueves, viernes y sábado. ¿Quién se creen? Como el hablar en lenguas que hoy practican, está prohibido en 1 Corintios 14, pero lee todo 1 Corintios 14, no solo una parte, y no tomes versículos y los saques de su contexto. Como los shows que hacen hoy en las iglesias cuando se caen al suelo, estás recibiendo el espíritu del diablo. ¿No te da miedo? El espíritu de Dios nunca tumba a nadie, nunca hace que nadie se revuelque. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Y hay muchas doctrinas más. El atar y reprender al diablo. Y nos dicen: es que tenemos autoridad. Hoy yo te digo, lee todo Mateo 18 y Marcos 16. Y tú mismo respóndete. Si en algún lado habla de que podemos atar demonios. Los que practican el declarar y decretar, ¿sabes? Es de los peores pecados. Esto de declarar y decretar es un hombre que se dice cristiano, pero creyéndose Dios, poniéndose en el lugar de Dios. Y hoy hay pastores sinvergüenza que te dicen: es que somos diositos. Debes tener cuidado. Es lo que le dijo el diablo a Eva: come, no morirás. Al contrario, vas a ser como Dios. Y hoy nos engañan igual. Aquí mismo, en donde quiera, en las iglesias, aquí en el radio, hay gente que le encanta declarar y decretar. Yo he escuchado muchachos que dicen: ¿cuál es tu necesidad? Bueno, yo declaro que el que nos hable hoy recibirá lo que necesita de parte de Dios. ¿Quién te crees? ¿Tú crees, hermano, que Dios los tiene que obedecer? Ahora resulta que Dios obedece hombres. ¿No te das cuenta la blasfemia? ¿No te das cuenta la herejía? ¿La falta de respeto a Dios? Pero esto es lo que enseñan hoy en las iglesias. Iglesias como Castillo del Rey, iglesias como CCI, como tantas y tantas, como Casa de Alabanza, como Ministerios Betania, como los redimidos que vienen aquí mismo. Tienes que cuidarte a ti mismo. ¿No tienes miedo de estar equivocado? ¿No te das cuenta que te están engañando? ¿No te das cuenta que vas a ser destruido por Jesús? Ese que dices conocer y servir. Él mismo te destruirá un día si no te arrepientes de todas tus ofensas. Los que nos hablan y dicen: pero es que somos princesas de Dios.
Y tenemos que tener de lo mejor. Eso es lo que dicen esas iglesias, esos pastores. Y dicen, no, es que Dios te quiere bien rico. Y siempre le preguntamos, ¿y a ti qué piensas? ¿Que crees en la prosperidad? Yo te pregunto, mira ahí tu casa, ¿en dónde vives? Nosotros le preguntamos, ¿dónde vive usted, señora? Y dice, no, pues en Infonavit La Huasteca o en Infonavit Escobedo. Y les digo, pues entonces Dios no la quiere, señora. Si fuera verdad lo de la prosperidad, todos los cristianos viviríamos en la del Valle, ¿no? Pero Dios, entonces, no la quiere, señora. ¿Y tú que crees en la prosperidad? Piensa en eso. Mira en qué colonia vives. Entonces Dios no te quiere nada. ¿No te das cuenta que con doctrinas así, el único que prospera es el pastor que te está estafando? Te están estafando, te está robando. Y hay gente que dice, bueno, déjeme a usted qué. Eso no es lo peor, que te estafen. ¿Qué te puede enseñar un pastor así? Seguramente con todas sus doctrinas te va a llevar al infierno. Imagina ese día, imagina el día del arrebatamiento, imagina los siervos de Dios. Siervos de Dios son los que se atrevieron a dejar todo, los que cambiaron sus deseos de cosas materiales, los que se negaron a sí mismos, los que cargaron una cruz de verdad, los que fueron perseguidos, todo por seguir a su Señor. Ese es el cristianismo, cargar una cruz, negarse a uno mismo. Imagínatelos cómo comienzan a ser arrebatados. Y los católicos viéndolos, ¿no? Y dicen, bueno, ya Jesús arrebató a unos, seguramente ahorita baja María y viene por mí, ¿no? O seguramente ahorita viene una nube que dice, aquí los de María, ¿no? Así como cuando estás perdido en una central de autobuses, ¿no? O en un aeropuerto. Oiga, y los de San Judas, ¿dónde nos vamos a formar? ¿No te da miedo equivocarte? ¿No sientes miedo? Dice la palabra de Dios, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo Jesús salva. Solo Jesús salva. María no salva. Judas no salva. Jesús dio su vida en la cruz, nada más. Imagínate a los testigos de Jehová. Dicen ahorita, debe de venir una nube, debe de venir Jehová por nosotros. Pero la Biblia dice que el que va a bajar se llama Jesús. Y la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Oye, pero ¿a poco es más importante que Jehová? No, lo que pasa es que te equivocaste. Es el mismo Jehová, es el mismo Dios y no lo reconociste, lo despreciaste. Y los peores, tal vez no te des cuenta, pero lo que dijo en Apocalipsis, las hijas de la ramera mayor, los que han hecho doctrinas peores que los católicos y que los testigos de Jehová juntos, las doctrinas más asquerosas son de los evangélicos. Ellos estarán esperando y serán dejados y dirán, no, pero yo decreto que Jesús me lleva. No, pero yo declaro que Jesús me arrebata. ¿Y tú crees que Jesús te va a obedecer? Jesús viene a traer venganza. Jesús se va a vengar de todas las ofensas que has hecho. Y es la mayor ofensa creer que Jesús puede obedecer a un hombre. Creer que Jesús puede obedecer a un payaso como tú o como tu pastor. Jesús viene con pago. Jesús viene con castigo. Y estarás yendo al infierno y le dirás, no, pero yo te ato, Satanás, y no me puedes echar al infierno. Y Jesús te dirá, no, si Satanás no es el que echa al infierno, yo te echo ahí. Jesús es el que ata al diablo y lo desata a placer. Jesús no nos dio esa autoridad. ¿No te das cuenta que el diablo te está engañando? Tristemente, ¿sabes? Acabamos de ver algo ahora en Semana Santa, el domingo de Resurrección. Fuimos a otra ciudad y buscamos la iglesia católica para ir a predicar, para ir a compartir folletos, para ir a compartir libros. Y lo hicimos. Pero enfrente en la plaza estaba un grupo de cristianos.
Y yo dije, wow, qué bien, ahorita vamos a hacer muchos. No, ahí estuvieron por 2 horas. ¿Sabes qué? Haciendo lo que hoy te enseña tu guerra espiritual. ¿Sabes qué? Estaban todos los muchachos y el pastor. Ahora vamos a atar al demonio que está ahí en esa iglesia. Y ahora vamos a denme un grito de victoria. Y sonaban chofares y gritaban. Y decían, ahora vamos a golpear al diablo. Y movían sus puños como golpeando al diablo. Estamos tontos, ¿ok, iglesia? Despierta. Fuimos a predicarles a ellos también. Y les dijimos, ¿sabes? Así no se vence al diablo. El diablo te tiene dormido. El diablo se le vence predicando. Y la iglesia católica se pierde porque ustedes vienen a hacer sus payasadas aquí afuera. Hay que predicar. El diablo tiene tanto perdidos a los católicos como tiene perdidos a los que hoy se dicen cristianos, y principalmente a esa iglesia pentecostal que tantas payasadas ha inventado. Despierta, hermano, por el amor de Dios. Ahí vas a quedarte en la tierra y serás destruido por el mismo Jesús. ¿Qué le dirás? ¿Qué le dirás? Me engañaron. Él te dirá, ahí tenías la Biblia, ¿por qué no la leíste? ¿Qué le dirás cuando él te diga, por qué gritabas como un tonto? ¿Por qué hacías como un animalito? ¿En dónde dice eso en la Biblia? ¿Por qué te revolcabas? ¿Por qué? ¿Por qué mejor no estudiaste la Biblia? ¿No te da temor? Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu oportunidad. Parece mentira, pero todo lo que tenemos de programa, más de 2 años, es lo que hemos hecho. Invitarte, lee la Biblia. Tenemos que volver a la Biblia, leerla completa, leerla por tu cuenta, leerla en tu casa, leerla con tu familia. Y se enojan. Parece que los estás invitando a conocer al diablo. Es la palabra de Dios. ¿No te das cuenta que si no la estudias, no vas a ser salvo? Ya cuando estés en el infierno, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Yo me imagino a los cristianos de hoy. No, estoy ardiendo, pero yo declaro que esto es el cielo. ¿No te das cuenta que es una tontería? ¿Qué dirás? No, pero estoy en el cielo por fe. Estoy en el cielo por fe. No, yo declaro que estoy en el cielo. ¿Y las llamas que te queman? ¿Qué vas a hacer con tanto calor? Date cuenta. Hoy el Señor te habla, como cuando comenzamos el libro de Apocalipsis. Arrepiéntete, y principalmente tú que te dices cristiano, arrepiéntete, regresa a la palabra de Dios por tu cuenta, en tu casa, ten comunión con Dios. Deja de practicar tanta tontería, abre los ojos, despierta, el final va a ser terrible. ¿En qué estás confiando? ¿En una iglesia? ¿En una religión? ¿En un templo? Examínate. Examínate a través de la palabra de Dios. Si te alcanza el juicio de Dios, ya no hay oportunidad. Ese día será terrible. No seas orgulloso. No cierres el oído a la palabra de Dios. No digas, pero es lo que todos practican. Arrepiéntete. No dejes que el diablo te engañe. No digas, es que no puedo estar equivocado. Examínate. Examínate, lee la Biblia por tu cuenta. ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En qué están poniendo la confianza? A muchos dicen, yo no creo en eso. Y luego, ¿a poco si un ladrón dice, yo no creo en la cárcel, lo va a agarrar la policía? ¿Y a dónde crees que lo echa? A la cárcel, el infierno, el juicio de Dios, la ira de Dios. No solo es para el que crea, es para todo pecador. Otros piensan, bueno, ese día de la ira, no sé, está muy lejano. Otros dicen, Dios no quemará a nadie. Dios es muy bueno, me dijo mi pastor. Yo nomás te pregunto, ¿quién envió el diluvio? Yo te pregunto, ¿quién destruyó Sodoma y Gomorra? Yo te pregunto, ¿quién castigó a Israel? Y lo va a hacer de nuevo. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Y otros dicen, falta mucho, ese día ni lo veremos. ¿Y sabes qué? Puede ser que sí. Aunque la Biblia dice que nadie lo sabe. Puede ser hoy, puede bajar el Señor mañana. Pero aunque falte mucho, aunque no lleguemos a ese día, hay un día que nadie puede evitar. Si el Señor no bajara en 20 o en 100 años, hay un día que llegará la muerte
dejarás de respirar, dejarás este cuerpo. ¿Y sabes qué viene enseguida? El juicio, tu juicio particular. Dice Hebreos 9:27. Hebreos 9:27, que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. ¿Te das cuenta? Iremos a juicio delante de Dios. Todos nos pararemos delante de Dios. Dice segunda de Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué harás ese día? ¿Qué harás ese día? ¿En qué pones tu confianza? La mayoría dice, es que soy cristiano. Los católicos se dicen cristianos. Los testigos de Jehová se dicen cristianos. ¿Esa es tu confianza en decirte cristiano? Decimos los evangélicos, es que recibí a Cristo en mi corazón. ¿Cómo lo recibiste, hermano? ¿Con una oración? ¿Así se recibe? Eso no dice la Biblia. Otros dicen, es que voy a la iglesia. ¿Eso es todo? ¿La iglesia salva? Otros dicen, es que yo tengo fe. Yo creo en Dios. Ve a una cantina, ve a un estadio, ve a un prostíbulo y las prostitutas te van a decir que creen en Dios. Es que yo doy mi diezmo. Ay, con dinero se compra la salvación. ¿No es lo que criticó Lutero? Bueno, pero es que a mí mi pastor me lo dijo. ¿Y en lo que dice un hombre? ¿Confías? No, bueno, es que yo lo siento en el corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Y las respuestas son como estas. ¿Cuál es tu respuesta? Y aún la que parece ser la respuesta más correcta. Si dices, es que Cristo murió por mis pecados. ¿Cómo lo sabes? ¿Murió por todos? ¿Murió por los católicos? ¿Murió por los violadores? ¿Murió por los zetas? ¿Cómo sabes que murió por ti y por los otros no? Y otra vez la burra al maíz. Pero es que yo hice mi oración. Esa mentada oración de fe ha lanzado más gente al infierno que cualquier otra doctrina. Tanto el que la repite y se cree salvo, como el que la promueve y dice repite después de mí. A ti Dios te ha de reclamar toda esa sangre que enviaste al infierno. ¿Te das cuenta que lo que tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Examinaos a vosotros mismos. Probaos a vosotros mismos. Dice segunda de Corintios 13:5. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque hay camino, dice Proverbios 14:12, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y puedes andar caminando creyéndote salvo y al final tendrás muerte. La Biblia menciona que nuestra guerra es contra el diablo y la Biblia le llama el engañador. ¿Qué hará? Engañarnos como lo hizo con Eva. El diablo quiere que llegues ese día y el Señor te declare, nunca te conocí. Aunque tú digas, pero fui a la iglesia, pero eché demonios, pero hice milagros. Y Él te dirá, nunca te conocí. ¿No te preocupa que puedas estar ante Dios y Él te diga, no te conozco? ¿No provoca algo de temor en ti? ¿Tienes la conciencia cauterizada? Es que tú dices, soy salvo. Y el verso que acabamos de leer dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Tú haces la voluntad de Dios? ¿Cómo la vas a hacer si ni siquiera lees la Biblia? Porque te lo dice tu pastor, porque te lo dice tu iglesia. Tienes que leer la Biblia por tu cuenta. Tienes que preguntarte, ¿y si el pastor está equivocado? ¿Irás con él al infierno? ¿Y si tu iglesia está equivocada? ¿Irás con ella al infierno? Es tu vida la que está en juego. Es tu vida. Cuando no lees la Biblia, estás rechazando la voz de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nunca será suficiente lo que te dan en la iglesia. ¿Estás escuchando la voz de Dios?
Grábate algo, hermano. Obedecer a tu pastor no es obedecer a Dios. Obedecer a tu sacerdote no es obedecer a Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Esa es la que te da salvación. Dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es la que convierte en el alma. La ley de Jehová es la que convierte el alma. La mayoría de los cristianos hoy se invitan a sí mismos y dice, es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios te quiere arreglar toda la vida. Bueno, ¿y quién no se haría cristiano con una invitación así? Por eso se hacen cristianos. Yo lamento decirte, tú que vas a una iglesia cristiana y viniste para que Dios arreglara tus problemas, para que Dios te diera dinero, para parar de sufrir. Viniste a un Dios equivocado. Te trajeron a un Dios falso y necesitas convertirte y conocer al Dios de verdad, al Dios de la Biblia, porque si no, tu final va a ser terrible. ¿Cómo se hace? Tienes que leer la Biblia. No tienes que creer todo lo que te dice tu iglesia. No tienes que creer todo lo que dice tu pastor. Yo no estoy diciendo que quiero que me creas a mí. La invitación es que tienes que ir a la Biblia por tu cuenta. En Hechos 17:11, Pablo habló de un pueblo diciendo, estos son más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque recibían la palabra y luego escudriñaban las escrituras para ver si eran así. ¿Te fijas lo que hacían? Lo que tenemos que hacer, no creer todo a ciegas, sino que ir a la Biblia, ir a la Biblia. Primera de Juan 4:1 nos manda el Señor probar todo espíritu a ver si es de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero no lo estamos haciendo. Principalmente los cristianos nos estamos tragando toda doctrina. Pero ¿sabe algo? Los que piden prosperidad van a ir al infierno si no se arrepienten. Los que declaran y decretan van a ir al infierno si no te arrepientes. Dios no es sirviente de nadie. Los que dizque echan demonios, lo mismo. Los que salen a decirle a la gente, repite una oración, Dios te va a reclamar toda la gente que enviaste el infierno. Los que hablan en lenguas, engañando a la gente. Los que se caen al piso. Todos los que han hecho cosas peores que la Iglesia Católica. Los que no hacen obras de caridad, es pecado. Los que no están saliendo a predicar a nadie, son pecados. Todo eso te va a llevar al infierno, aunque nunca faltes a la iglesia, aunque te creas salvo. Despierta, regresa a Dios, regresa a la palabra de Dios. Todos los que no están estudiando la palabra de Dios por su cuenta, vas a ir al infierno. Recapacita. Todas las iglesias evangélicas, abre los ojos. Jesús es la palabra de Dios. Vimos en Apocalipsis 19:11 la semana pasada. Decía, vi el cielo abierto, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y el 19:12 dice, su nombre es la palabra de Dios. Jesús es la palabra de Dios. Juan 1:1, cuando dice, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Y luego dice en el 1:14, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra. Ese libro que no lees, ese libro que desprecias, es Jesús mismo hecho carne. Jesús es la palabra de Dios. Creer en Jesús es creer su palabra. Seguir a Jesús es seguir su palabra, no a un hombre. Amar a Jesús es amar su palabra. Y conocer a Jesús es conocer su palabra completa. ¿Lo conoces de verdad? Ahí está la vida eterna. En Jesús. En su palabra. Esta es la vida eterna. Y si tú rechazas la palabra, estás rechazando a Jesús. Y ya leímos ahorita que en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Y Jesús es la palabra de Dios. No tener tiempo para su palabra es no tener tiempo para Jesús. ¿Te imaginas? Estamos hablando de un juicio. ¿Cómo crees que va a ser ese juicio? Como todo juicio,
conforme a una ley. Si tú te robas un rojo y vas a juicio, te van a juzgar con la ley de tránsito. Y así todos somos enjuiciados según la ley que hayamos violado. En este caso el juicio va a ser con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Juan 12:48. Juan 12:48. Dijo Jesús: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. ¿Sabes quién? La palabra que yo he hablado, ella le juzgará el día postrero. La palabra de Dios. ¿Te imaginas el juicio? Imagínate ahí al Señor ante nosotros y diciendo: ¿y por qué debería dejarte entrar al cielo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le dirás? Porque no falté a la iglesia, Señor, ni un domingo. ¿Sabes? El juicio es con la palabra de Dios, es con la ley de Dios. Dios, con la Biblia en la mano, te la va a poner en tu mano y te dirá: a ver, dime, ¿en dónde dice que era pecado no ir a la iglesia? No, bueno, es que mi pastor dijo acá en Hebreos, mira, no dejando de congregarse. ¿Y eso significa? ¿Leíste toda la Biblia? ¿No leíste la parte donde dije: con los tales ni comáis? ¿No leíste la parte donde dije: no les digas bienvenidos? ¿No leíste la parte donde dije: andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿No leíste la parte donde dije: qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿No leíste la parte donde dije: probad los espíritus a ver si son de Dios? ¿No leíste la parte donde te dije: salir de ella, pueblo mío? ¿Te das cuenta? Tienes que leer toda su palabra. Si el Señor te dice: ¿por qué vas a entrar al cielo? Y ¿a poco le vas a decir: es que diezmé? Y otra vez te va a dar la Biblia en tu mano. ¿Dónde dije que me dieras el diezmo? No, pues es que mi pastor me dijo que Malaquías, y no ves en Malaquías que el diezmo era alimento, y no ves en Malaquías que el diezmo era para los pobres, y no ves en toda la Biblia que el diezmo no era para el pastor, y no ves en la Biblia que no era para hacer edificios, y no ves en la Biblia que era para alimentar a los pobres. ¿Lo hiciste? ¿Te das cuenta que vas a ser enjuiciado según la palabra de Dios? ¿Por qué de dejarte entrar al cielo? ¿Porque echaste demonios? ¿Porque hacías milagros? ¿Porque así lo declaras? ¿Qué hiciste con el dinero? Es lo principal que te va a preguntar el Señor. Lee Mateo 25, del 14 hasta el final. En el 25:14 habla de que un señor dice: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Tú ya conoces el pasaje. Dice que a uno le dio 5, a otros 2 y a otro 1. Como a ti y a mí el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dinero también. Y va a regresar un día y va a pedirnos cuenta de todo eso. Y el que había recibido 5 talentos le trajo fruto. Y el que había recibido 2 le trajo fruto. Y a los 2 le dijo: bien, buen siervo fiel. Pero al siervo malo y negligente, el que no trajo fruto, le dijo: quitadle el talento y dánselo al que tiene 10. Y al siervo inútil, échenle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, pero muchos dicen: pero ¿a qué se refiere la historia? ¿A los talentos? ¿No son inteligencia? ¿No son fuerzas? ¿Es dinero? Sigue leyendo el contexto. El 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Los justos le dirán: ¿cuándo hicimos esto? Y el rey dice: cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños, a mí lo hicieron. Y al contrario, dirá a los de la izquierda: vaya, pásenle al fuego, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Y ellos le dirán: ¿y cuándo hicimos esto? Cuando no lo hicieron con uno de los pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán al castigo eterno, y los justos
a la vida eterna. Por eso seremos enjuiciados. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con el dinero de Dios? ¿Estás haciendo obras? No, se lo das a tu pastor. El Señor te va a preguntar con la Biblia en mano, hermano. Dime dónde dije que se lo dieras al pastor. ¿Estás obedeciendo a Dios? Esto se trata de obedecer a Dios. Hay un mandamiento más grande, la gran comisión. Jesús dijo ir y hacer discípulos. ¿Estás saliendo a predicar? No a hacer payasadas como las que te platiqué ahorita. No nos manda a dar 7 vueltas en las plazas. No nos manda a echar demonios de las iglesias. Nos manda a predicar la palabra. ¿Lo estás haciendo? Ezequiel 33:8. Cuando yo diga al impío, de cierto morirás. Pero si tú no hablas para advertir al impío, él morirá. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. ¿A cuántas personas estás compartiendo el evangelio? ¿En qué estás poniendo tu confianza? Date cuenta, iglesia, que te dices cristiana y que te pasas los domingos cantando, que no estás obedeciendo a Dios. No estás teniendo ayuda para el pobre, no estás teniendo ayuda para el necesitado, no estás saliendo a predicar la palabra. Y tristemente hay muchos pastores que hoy te lo prohíben y te dicen, es que no puedes predicar hasta que yo te dé mi permiso. La Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿En qué estás poniendo tu confianza? Deja de practicar doctrinas del diablo. Ve a la palabra de Dios. Ve y conoce al Dios verdadero. Date cuenta que si no, tu final será terrible. Así vayas a la iglesia todos los domingos de tu vida y así le des al pastor todo el dinero que tengas. Tu final será terrible. Tu final será terrible. Despierta, hermano. Despierta y escucha la voz del Señor que te llama. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.